Buenas noches. En este capítulo vamos a ver las visiones del desarrollo en el capitalismo. La idea principal se centra principalmente en el análisis de idea liberal del desarrollo como una creencia implantada a lo largo de nuestra historia, la cual tiene como finalidad reducir el sentido del desarrollo solo a que se obtiene con la modernización, o que el bienestar de una nación solo se consigue únicamente con el crecimiento económico, la urbanización, el acceso a tecnologías y la competitividad en mercados mundiales. Como a lo largo de la historia esta idea se ha arraigado, se identifica una línea de tiempo importante donde se enmarcan situaciones o acontecimientos que definieron de un modo u otro no solo la idea de desarrollo, también permitiendo que los países desarrollados o dominantes ejercieran cada día más poder sobre aquellos países periféricos o en vía de desarrollo. En el siglo XVI, división entre metrópolis y colonias. Un hecho histórico fundamental fue el descubrimiento de América y por ende la colonización de todos sus territorios, la cual implicó un reparto de estos entre los países colonizadores, como España, Portugal, Inglaterra, Francia. Esto implicó además reparto de territorios, el saqueo de los recursos naturales, la explotación de la mano de obra, la segregación y conceptualización del otro no blanco, no colonizador, como inferior y subdesarrollado, el adoctrinamiento en cuanto a la religión, los valores sociales, las costumbres y la pérdida de lo ancestral como valor arraigado entre los territorios conquistados y colonizados. Luego de la independencia de los países latinoamericanos e instauradas las primeras repúblicas liberales, los mestizos, los negros y los indios se señalaron como razas inferiores y atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Todo ello liderado por las clases dominantes y quienes realmente sentaron las bases de las acciones de ahí en adelante realizarían como élite favorecedora de los países desarrollados sin importar si debían matar, saquear o implementar políticas que atentaran incluso contra su propio país. Siglo XIX y siglo XX, imperialismo y civilización. En esta época fue determinante las guerras iniciadas entre países. Posteriormente, al final de la Primera Guerra Mundial se estableció el Tratado de Versalles, que le dio poderes a las potencias o países vencedores y los ratificó además como imperios, que se repartieron una vez más territorios, incluso muy alejados, con poco o nada en común con su gente, costumbres, idiomas, etc. Todo ello bajo la excusa de llevarlo al progreso y al desarrollo. Sin embargo, las potencias implantaron políticas de explotación a todo nivel en estos territorios. Concepto de desarrollo como creencia. A medida que avanzaba el siglo XX, se arraigó el concepto de desarrollo a favor de los países industrializados, de forma que se viera como una proyección para los países periféricos como el objetivo a alcanzar. El desarrollo económico para los países requiere de planificación política, organización y acciones institucionales y sociales. El subdesarrollo latinoamericano no se ha producido por capricho de la naturaleza, sino que porque las potencias económicas han ideado un sistema político de subordinación que frustra el avance de las capacidades productivas sociales en nuestros países. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y con la visible caída de Europa surgen dos países de potencia, como son Estados Unidos y Rusia, quienes además conforman dos bloques económicos y dividiendo así también diferentes países por un modelo económico a seguir. Esto ayuda a imponer políticas como por ejemplo el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso, que aunque se establecieron por el bien y progreso de los países, en realidad va en contra de la calidad de vida, los valores, los recursos naturales e incluso las tradiciones propias de tanto de los países en vía de desarrollo como de aquellos países en Europa que terminaron destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Llega la globalización. No siendo suficiente la imposición de políticas intervencionistas de las potencias económicas, incursiona el concepto de globalización como parte del plan de unir
o conectarnos como planeta, y que junto con el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación permite que el concepto de progreso tome unas nuevas dimensiones en cuanto al concepto de riqueza y consumo de bienes y servicios. A pesar de los avances científicos, económicos y de desarrollo de las naciones tanto desarrolladas como subdesarrolladas, se incrementa la pobreza de muchos y aumenta la brecha entre ricos y pobres de una manera dramática. Los países en vía de desarrollo siguen explotando sus recursos naturales y humanos en pro del desarrollo de las potencias y países desarrollados, reflejando una calidad de vida muy diferente entre unos y otros. Tres hechos contribuyen a la estructuración de un capitalismo salvaje que facilita que los países de desarrollo sean cada vez más ricos y los subdesarrollados más pobres y dependientes de materia económica. La creación de la OMC implantó normas representadas en tratados de libre comercio, disponiendo que nada puede quedar por fuera del mercado y que por ende todo puede ser apropiado y privatizado por el ostente capital y poder económico. La privatización de los bienes públicos, como por ejemplo el agua, consolidación de monopolios económicos que acumulan capital y mayor capacidad económica, lo que ha propiciado la formación de sociedades transnacionales que absorben de los países en vía de desarrollo recursos recursos, capitales, empresas, etc. En conclusión, se concluye que para mantener el mito del desarrollo y la idea actual de lo que significa el progreso, el lenguaje en el que se transmite el mensaje se centra en crear miedo y violencia. Así se restringe actualmente las libertades individuales y se minimiza cualquier intento de ir en contra del sistema, cualquier revolución que permita que los países en vía de desarrollo en una vía opuesta a lo que las grandes economías han impuesto. Así ello implica alimentar guerras, confrontar naciones, crear terrorismo, entre otras formas de sometimiento incluso casi imperceptibles. Reflexión frente a la encíclica papal. Desde el punto de vista religioso, y como uno de los actores principales e influyentes a lo largo de la historia, la Iglesia promulga la encíclica Populorum Progressivo, la cual concentra un llamado a los países desarrollados y en general a toda la sociedad para promover la búsqueda de un desarrollo igualitario para todos los pueblos. Esto como llamado a la conciencia colectiva para lograr un verdadero desarrollo que luche por eliminar los problemas más sentidos de la humanidad, como la pobreza, la hambruna, la discriminación, el racismo y la concentración de poderes y riquezas de forma urgente. Si bien la Iglesia solicita una humanización del modelo económico actual y con mayor equilibrio para la sociedad en todos los niveles, es necesario que también como ciudadanos, a partir de la Iglesia, de lo que la Iglesia indica, también reflexionemos y actuemos pensando en el bien colectivo y no individual. No podemos seguir esperando que la Iglesia o los demás actúen si no somos conscientes incluso de tomar pequeñas acciones que nos conviertan en una sociedad equitativa, justa, incluso entre nosotros mismos. Gracias.